Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 13 de enero y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25 con el título Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 18. Dice la palabra de Dios así. Aquí veremos el nacimiento de Jesucristo. Dice la palabra de Dios empezando en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que entender un poco de las costumbres judías para entender lo que está pasando aquí. Normalmente en nuestras culturas, el día de la boda, se casan, el esposo y la esposa. Podemos decir que el matrimonio es consumado ahí y luego ahí empieza el matrimonio. Y el hombre y la mujer se unen y pasan la primera noche juntos. En la cultura judía, primero había un tiempo de compromiso. Y aquí vemos cómo María y José fueron comprometidos. Luego el hombre se regresa con sus padres, la mujer con sus padres. El hombre prepara un lugar para recibir a su esposa y pues la mujer aprende de sus padres cómo ser una esposa. Y saben qué interesante, hermano, de verdad que esto lo compartió el pastor Min de la iglesia coreana hoy en la madrugada durante nuestro tiempo de oración matutina de la iglesia coreana. Y dice que justamente esa es la imagen de Cristo y la iglesia. Jesucristo le dice a sus discípulos: yo voy a ir al cielo y os prepararé un lugar, ¿sí? Entonces ya estamos comprometidos, somos el pueblo de Dios, estamos unidos a Cristo, pero estamos esperando la consumación cuando Jesucristo regresará para llevarnos a casa. Entonces estamos viviendo, hermanos, en ese tiempo entre el compromiso y el matrimonio. Pues bien, entonces vemos aquí que María y José fueron comprometidos, pero nunca tuvieron la oportunidad de tener relaciones entre ellos. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice en el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y yo sé, hermanos, que leemos este versículo y decimos: wow, nos admiramos de cuán justo y cuán buen hombre es José. Porque cualquier hombre hubiera publicado en las redes sociales que su mujer era una mujer de la calle, adúltera, infiel y tantas cosas. Pero José, para tratar de proteger a María, y yo creo que de una forma también para protegerse a él mismo y no crear un pleito, como era justo, dice, y no quería infamarla, no quería humillar a María y exponerla a la gente, porque saben, hermanos, que en ese caso, pues, ¿qué se tiene que hacer? Cualquier hombre llevaría a la mujer al tribunal y diría: esta mujer me fue infiel, vamos a apedrearla. Pero José quiso proteger a María. Entonces dice, quiso dejarla secretamente. Y creo, hermanos, que leemos este versículo y nos admiramos de cuán noble es José. Pero saben que, hermanos, que, y aquí otra vez fue una observación que compartió el pastor Min hoy en la mañana, dice que la justicia del hombre, no importa cuán justos seamos nosotros, no puede cumplir los propósitos de Dios. La justicia la justicia humana no alcanza la justicia de Dios. Y más bien, dice la palabra en el libro de Isaías, hermanos, que nuestras obras justas, entre comillas, son como trapos inmundos. Ahora, si José hubiese hecho lo, entre comillas, justo y hubiese dejado a su esposa secretamente, pues es posible, sí, es claro que le hubiera protegido a ella de los ataques del pueblo, pero no se hubiera cumplido el propósito de Dios. Jesús no hubiera nacido del linaje de David. Entonces vemos que la justicia del hombre, no importa cuán, entre comillas, justos seamos nosotros, no podemos alcanzar la justicia perfecta de Dios, y no es a través de
de nuestro esfuerzo humano que podemos cumplir los propósitos de Dios. Lo que nosotros necesitamos no es nuestra propia justicia, que son como trapos inmundos. Necesitamos la gracia de Dios, el poder del Evangelio. Y yo creo que ese es el punto. Vimos en el pasaje de ayer, ¿verdad, hermanos? Que Mateo muy intencionalmente incluyó personas pecadoras. Y yo creo, hermanos, empezando con Abraham, claro, los judíos veían a Abraham como el padre de la fe. Pero ¿cuántas veces Abraham fue cobarde y le mintió al faraón y dijo que su esposa Sara era su hermana? Vemos a David, el gran rey David, que dice la palabra de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero hasta el hombre más santo, no lo digo yo, dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. El hombre más santo mató a Urías y se acostó con su esposa Betsabé. Entonces lo que queremos entender, hermanos, es que la justicia del hombre no puede cumplir los propósitos perfectos de Dios. Necesitamos la gracia. El hombre no puede alcanzar a Dios a través del esfuerzo humano, a través de sus obras. Dice en el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Jesús es el nombre en griego, el nombre en hebreo es Yeshua o Josué, ¿sí? Que significa Dios salva. La justicia del hombre no nos puede salvar. Hasta los buenos actos de José, que muy noble trata de dejarse de su esposa silenciosamente, hasta eso no alcanza a cumplir los propósitos de Dios. La justicia humana no nos puede salvar. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El problema que tenemos nosotros, hermanos, no es la ignorancia, no es la falta de recursos. El problema más grave que tenemos nosotros es nuestro pecado. Y Jesús, el Hijo de Dios, viene a salvarnos de nuestros pecados, algo que ninguna obra justa del hombre puede lograr. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué increíble, hermanos, que se cumple la profecía de Isaías capítulo 9, que Jesús el Mesías nace de una virgen, pero porque su padre terrenal, José, pues no fue su padre terrenal, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, pero el padre terrenal que lo adoptó, que lo recibió como su propio hijo, fue José, del linaje de David. Entonces se cumplen todas las profecías perfectamente. Si José hubiese dejado a María silenciosamente, haciendo una obra justa, no se hubiera cumplido el propósito de Dios, que el Mesías iba a nacer del linaje de David. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Wow, hermanos, me parece que Mateo, con la genealogía de Jesús, logra comunicar un punto tan importante, que la salvación es por fe y no por obras humanas. Algo que los judíos realmente tenían que entender. Pero hermanos, ¿saben qué? No solamente son los judíos que necesitan este mensaje. Yo creo que aún nosotros que no somos judíos, de alguna forma tenemos ese pensamiento tan arraigado en nuestras mentes que tenemos que ganarnos la salvación, que tenemos que esforzarnos y portarnos bien para ganarnos el favor de Dios. Hermanos, nuestras obras justas son como trapos de inmundicia ante Dios. La obra justa de José, de dejar a su mujer silenciosamente, hubiese impedido el cumplimiento de las promesas de Dios. Lo que nosotros necesitamos, hermanos, no es esforzarnos más, es trabajar más duro. Lo que nosotros necesitamos es un Salvador que nos salve de nuestros propios pecados. Solamente Dios lo puede hacer. Él lo hace por su gracia y recibimos esa salvación por la fe y no por obras.
Que, hermanos, para empezar el día de hoy, démosle gracias a Dios por este glorioso evangelio. Si tú entiendes este evangelio y has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, en fe, sabiendo que tú no puedes ganarte esa salvación que tú tanto necesitas, dale gracias a Dios que Él obró de una forma sobrenatural en tu vida, que el Espíritu Santo quebrantó ese corazón duro de piedra para hacerte entender que tú necesitas un Salvador, que Jesús es ese Salvador que tú desesperadamente necesitas y que lo has abrazado en fe, que Él es tu Salvador y la justicia de Jesús a través de nuestra fe es nuestra. Somos revestidos de la justicia de Dios y así somos reconciliados a Dios Padre a través de Cristo Jesús, nuestro Rey Salvador. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.